Ok, vamos a resolver ahora este problema que nos dice: traza el diagrama de cuerpo libre del elemento AB. El elemento AB obviamente esta barra con forma de rectángulo, una especie de ángulo a 90 grados aquí, que se apoya mediante un rodillo en A, aquí tiene un rodillo, y un pasador en B. Entonces dice: determine las reacciones en los apoyos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuáles van a ser las reacciones en A y en B y trazar el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a comenzar por trazar el diagrama de cuerpo libre, en donde ahí vamos a ver una cosa muy interesante de este problema, que empieza por aquí. Entonces, para trazar el diagrama de cuerpo libre vamos a trazar primero el elemento AB, que va a ser el que nos va a interesar para este caso. Vamos a usar un poco más grueso, ¿sí? Entonces vamos a dibujar sobre eso todavía una línea recta, B horizontal, puede hacerlo a la misma altura, y una línea recta vertical. Ok, entonces, de acuerdo con el problema, a nosotros se nos dice que vamos a tener un pasador en el punto B. Si tenemos un pasador, entonces vamos a tener una reacción en el eje X, vamos a llamarlo la reacción B en el eje X, RBX, y además una reacción en el eje Y, vamos a llamarla RBY. Vamos a tener también una reacción en este rodillo, pero hay que observar algo interesante aquí. A eso tenemos un plano inclinado que está inclinado a 30 grados. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que en este punto de aquí vamos a tener una reacción que no va a estar a 90 grados. Podemos decir que esta reacción B está a 90 grados, que esta reacción B en el eje X está a 0 grados, de tal manera que está orientada con el sistema de referencia que nosotros tenemos. Pero de no ser así, entonces vamos a considerar lo siguiente. Si aquí nosotros tenemos de manera imaginaria una especie de plano inclinado, entonces eso quiere decir que en toda esta sección de aquí nosotros tendríamos que considerar que hay una reacción que va a estar a 90 grados, pero no con esa superficie, sino con el plano inclinado. Entonces tendríamos aquí que esta reacción que nosotros estamos buscando, al ser solamente de rodillo, pues va a haber una sola reacción, pero esa reacción siempre tiene que ser de manera perpendicular a la superficie sobre la cual se encuentra apoyado el rodillo. Entonces, el ángulo que es perpendicular a esos 30 grados serían estos 60 grados que estamos buscando aquí con la regla. Para hacerlo todo más ilustrativo, ahí está. Aquí tendríamos una reacción que estaría a exactamente 90 grados. Aquí se forma un ángulo de 90 grados entre la superficie sobre la cual se está encontrando apoyado el rodillo y la reacción que nosotros vamos a tener. Entonces esta sería la reacción A. Pero otra cosa importante que tenemos que notar es que esta reacción A obviamente tiene que tener dos componentes que coincidan con nuestro sistema de referencia, que otra vez nuestro sistema de referencia va a estar dado solamente por dos direcciones. Una dirección que sería el eje Y otra dirección que sería el eje X. Eje Y eje X. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta reacción A, nosotros la tenemos que reorganizar de tal manera que lo tengamos de esta forma. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí abajo se forma un ángulo de acuerdo con el diagrama, de 30 grados. Entonces, al formarse un ángulo de 30 grados en esta sección de aquí, aquí tenemos
30 grados. Eso quiere decir que si nosotros traslapamos o extrapolamos una línea recta aquí, aquí obviamente también se tiene que formar otros 30 grados. Y si dijimos que la reacción es exactamente perpendicular a la superficie donde está apoyada, eso quiere decir que esta reacción con esta línea sobre la que se apoya forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para completar 90 grados ahí, nosotros tenemos que juntar aquí 60. Entonces, una vez que conocemos esa información, que aquí existe un ángulo de 60 grados, podemos sacar cuáles van a ser las componentes de esta fuerza. Aquí vamos a tener una componente que estará en el eje X, que será esta en rojo que voy a marcar aquí. Esta va a ser RAX. Mientras esta que estaría de este lado sería RAY. Esta reacción que vamos a tener por este lado de acá. Y va a aparecer aquí así. Va a ser RAY. Entonces, con esa información, nosotros ya tenemos lo suficiente para poder determinar qué es lo que vamos a tener. Entonces, dada esta información, voy a intentar borrar aquí un poco. Aquí, vamos a dibujarlo mejor. Recuerden que esta tiene que estar a 60 grados para que formen 90 con la otra. No la tengo, ahí está. Entonces, aquí está esta fuerza. Esta es, digamos, toda la fuerza. Estas de acá son sus componentes. Bueno, vamos a hacer que llegue hasta ahí. Un poco antes. Y estas de acá son sus componentes. Ok. Entonces, con esta información vamos a obtener cuáles van a ser esas reacciones que nosotros requerimos. Entonces, procediendo de la siguiente manera, como ya pudimos descomponer RA, también podemos descomponer esta fuerza que tenemos acá. Podemos volver a aplicar semejanza de triángulos debido a que si nosotros intentamos sacar las componentes de esta fuerza, nos vamos a dar cuenta que de aquí para abajo vamos a tener su primera componente. Vamos a hacer estorbo ahí. En Y. Y para acá vamos a tener la componente en X. Entonces esto de aquí forma otro triángulo rectángulo que va a ser semejante con este pequeñito que está acá. De tal manera que nosotros podemos decir que si 13 equivale a 390 libras, nos podemos preguntar a cuánto van a equivaler estas 12. Entonces, eso nos daría que la componente en el eje Y fuera de 360 libras. Si nosotros multiplicamos 12 por 390 y lo dividimos entre 13, nos da exactamente 360 libras. Esta de aquí sería la componente en Y de la fuerza F, si es que nosotros le queremos llamar F a esta fuerza de aquí. Y ahora podemos hacer lo mismo con la otra. Si 13 equivale a 390 libras, que es, vamos a tener que 5, ¿a cuánto va a equivaler? Que nos daría un valor de
150. Y esa sería esta de acá, Fx. Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, 5 por 390 y eso lo dividimos entre 13, nos va a dar 150. Entonces ya tenemos descompuestas nuestras fuerzas. Sobre esta parte va a actuar una carga que va a tener, un poco hacia acá, una magnitud de 360 libras. Y de este lado, voy a borrar un poco aquí para que no se confunda, vamos a tener otra fuerza que va a tener una magnitud de 150 libras. Y pues obviamente no hay que olvidarnos de este momento que está aplicado aquí, en esta sección de aquí, en este punto. Un momento que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, que vale 800 libra-pie o libra por pie. Bien, entonces con eso ya solamente nos estaría haciendo falta poner nuestras distancias para poder hacer la suma de los momentos. Entonces, de acuerdo con el diagrama, de aquí para acá tenemos 3 pies. De aquí hacia el punto donde está aplicado esto, tenemos aproximadamente 8 pies. Y finalmente de aquí para acá vamos a tener 4 pies. Entonces, para comenzar a hacer nuestro análisis, nosotros vamos a tener que analizar cómo vamos a obtener estas dos. Bueno, vamos a ponerlo en forma de estas dos y ahorita vamos viendo qué es lo que sigue. Entonces, con esta información ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. Sí es un poco más complicado que el anterior, pero pues así es la manera en la cual se tiene que proceder. Entonces, con esta información, ahora sí podemos calcular la reacción en cada uno de los soportes. Yo recomendaría que pudiéramos comenzar con analizar cuáles van a ser las componentes de RA para poderlo obtener de manera instantánea. Entonces, si nosotros traslapamos aquí esta fuerza que va hacia arriba, hacia acá tendríamos a RA, aquí tendríamos a RAY, y de este lado tendríamos a RAX. Entonces, aquí tenemos un ángulo, donde lo tenemos aquí arriba, tenemos un ángulo de 60. Entonces, si este vale 60, este de acá debe valer obviamente también 60. Entonces, con esta información nosotros podemos decir que RAY va a terminar siendo igual a RA multiplicado por el seno. El seno de 60 es RAY sobre RA. Despejando RAY tendríamos RA seno de 60 grados. Y para RAX nosotros tendríamos RA coseno de 60 grados. Entonces, con esto, ¿por qué? Porque el seno de 60 es igual a RA dividido entre RAY. Si de aquí despejamos, perdón, RAY sobre RA. Cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí despejamos, este pasa por acá multiplicando y obtenemos esa expresión de acá. Y lo mismo pasa con el coseno. Entonces, sacando esta parte, nosotros podemos calcular el seno de 60 grados. Por lo tanto, tendríamos que
el seno de 60 grados nos va a dar un valor de 0.8660. Pues tendríamos 0.8660 RA. Y si nosotros sacamos el coseno de 60 grados, tendríamos algo parecido. En su calculadora es cuestión de que pongan coseno de 60 y eso da 0.5. Entonces tendríamos 0.5 RA. Ahora sí, con esta información podemos seguir haciendo nuestro análisis. Otra vez vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos alrededor de algún punto igual a 0. Entonces vamos a proceder, vamos a comenzar con la primera condición de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a... Las fuerzas que están en X, recuerden, son esta de aquí, RX, que la propusimos positiva porque apunta hacia la derecha. RAX. Luego vamos viendo cuál otra es. Esta está en Y. Esta ni siquiera está en nuestro sistema de referencia. Ese es un momento en Y. Esta está en X. Entonces, como apunta hacia el lado izquierdo, va a ser negativa. Por eso sería RAX menos 150 igual a 0. Porque ya no hay otra fuerza que esté en el sentido X. O en el eje X. Ah, bueno, sí, de hecho sí, es RBX. Entonces aquí no va a ser igual a 0, sino que tendríamos que sumarle más RBX. Y ahora sí, esto es igual a 0. Y analizamos acá. 1, 2 y 3 fuerzas están en el eje X. Por lo tanto, de aquí vamos a tener que RAX más RBX van a ser igual a 150. Pero nosotros tenemos una expresión para RAX que es 0.5 RA. Entonces 0.5 RA más RBX es igual a 150. Vamos a dejarla por ahora porque necesitamos más información para resolver esta ecuación. Necesitamos obtener el valor de RBX. Entonces vamos a pasar ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. Y analizamos cuáles son las fuerzas que están en Y. Aquí está en Y, RAY, que apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva. Luego vamos a tener 360 que apuntan hacia abajo. Luego RBY que apunta también hacia arriba, sería más RBY. Y esto finalmente sería igual a 0. Este está en Y, este está en Y y este está en Y. De aquí vamos a despejar y tendríamos que RAY más RBY van a ser igual a 360. La suma de ambas debe ser igual a 360. Pero nosotros ya tenemos una expresión para RAY que la tenemos acá. 0.8660 RA. Entonces sustituimos 0.8660 RA, que es el valor de RAY, más RBY igual a 360. Entonces aquí tenemos otra ecuación, pero para encontrar RA aquí necesitamos RBY. Entonces vamos a pasar con la otra, que es la sumatoria de momentos. Y ahora vamos a ver alrededor de qué punto la podemos hacer. Si la hacemos alrededor de este punto, nos podría funcionar, porque aquí vamos a quitar dos reacciones de un solo golpe. Esta reacción tampoco la vamos a considerar porque no hay una distancia perpendicular. La distancia que separa desde este punto a esta fuerza es 0. Entonces vamos a hacerla alrededor de este punto B. Por tanto vamos a poner la sumatoria de momentos alrededor del punto B, donde los momentos positivos
van a ser contrarios a las manecillas de reloj, vamos a empezar a analizar a partir de este punto. RBY, RBX y RBY no los podemos considerar porque están a una distancia 0 de este punto. ¿Cuál es la primera fuerza que está separada de este punto? 150. ¿Y qué distancia perpendicular está separada? 3 pies. Entonces, ¿hacia dónde haría girar esta cosa? Hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser positivo. Entonces tendríamos 3 por 150, nuestra primera fuerza. Luego pasamos con esta, que no genera un momento porque la distancia perpendicular entre esta fuerza y el punto B es 0. Por lo tanto, no la vamos a considerar. Luego tenemos un momento también en sentido contrario a las manecillas del reloj, que tenemos que considerar como positivo. Entonces sería más 800. Luego acá tenemos esta otra fuerza, RAY, solamente RAY y RX, recuerden, esta no la podemos considerar porque no tenemos la distancia perpendicular. Entonces aquí va a ser RAY multiplicado por una distancia de 8 más 4. Es la distancia que separa esta fuerza de este punto, una distancia perpendicular. Entonces sería, y ahora vemos hacia dónde la movería. La movería en sentido de las manecillas, por lo tanto sería negativo. Menos RAY multiplicado por la distancia 8 más 4, que serían 12 pies. Y finalmente iríamos con esta parte de acá. A esta fuerza la está separando una distancia de 3 pies del punto B y haría que girara en el sentido de las manecillas también. Entonces, ¿por qué? Porque está empujando para acá y haría que girara así. Tendríamos menos RAX multiplicado por la distancia perpendicular que lo separa del punto B, que son 3 pies. Y serían todas las fuerzas que nosotros podemos considerar. Estas dos no valen, esta no cuenta tampoco. 1, 2, 3 y 4. 4 elementos son los que tenemos aquí. Entonces, esto debe ser igual a 0. 3 por 150 nos daría 450 más 800 menos, y vamos a sustituir lo que vale RAY. RAY vale 0.8660. RA. Y eso hay que multiplicarlo por 12. Menos lo que vale RAX, que vale 0.5 RA. Y eso lo multiplicamos por 3. Igual a 0. Y ahora nos damos cuenta de que esta última ecuación solamente nos quedó en términos de RA, que es una de las variables que queremos obtener. Entonces, ahí tendríamos que 450 más 800 son 1250. Menos 12 por .8660 da 10.392. RA, no olvidemos el RA, menos 0.5 por 3 da 1.5 RA. Y esto es igual a 0. Entonces hay que sumar esos dos términos que tienen la misma, en un término común, que es RA. 10.392 más 1.5 nos da 11.892. Están restando, pasan del otro lado, sumando. Entonces 1250 es igual a 11.892 RA. Dividiendo todo entre 11.892 o despejando el 11.892,
tendríamos que RA debe tener un valor de 1250 sobre 11.892, un valor de 105.1126. Y como estamos midiendo todo específicamente en libras, pues aquí obviamente serían libras. Vamos para acá arriba y podemos resolver aquí. RBY va a ser igual a 360. Esto está sumando, va a pasar restando. Menos 0.8660 RA. Ok. Entonces, RBY terminará siendo igual a 360 menos 0.8660 por 105.1126. Y eso nos da 281.17. $17.01. Libras también. Y finalmente con esa información nosotros podemos obtener el valor de RBX, que sería igual a 150 menos 0.5 RA. Entonces esto nos da un valor de 150 menos 0.5 multiplicado por 105.1126, y esto nos da 97.4437 libras también. Ok, entonces estos de aquí serían nuestros resultados finales. Hubiera salido con mayor precisión si nosotros hubiéramos utilizado para hacer la resolución, hubiéramos utilizado fracciones y no específicamente decimales. ¿Cómo que fracciones? Pues si nosotros utilizamos con su calculadora, esto 0.8660 es solamente la parte decimal o expresada en forma decimal de lo que realmente es un valor cerrado, por así decirlo, que sería específicamente RA tendría un valor de raíz de 3 sobre 2 RA, y esta la podemos expresar como RA entre 2. Lo mismo para las fuerzas, si nosotros las hubiéramos expresado esta como FY, lo hubiéramos expresado como... No, esta no, esta está correcta. Pues sí, prácticamente con eso, si hubiéramos hecho todo de esa manera, nos hubiera dado números un poquito más cerrados y quizá más justos con respecto a los resultados. Sin embargo, pues hasta este punto 105.1099.11, este es correcto. 281. Creo que en este hay un error, déjenme verificar. 360 menos 0.8660 por 105.1126. Sí, aquí deben ser 268.10
0.9724. Y de este está bien, 97.4437 libras. ¿Ok? Pero fíjense bien porque acá en el problema nos dice determine las reacciones en los apoyos, no las componentes de las reacciones. Esta es la componente en X, la componente en X de la reacción en el apoyo B. Esta es la componente en Y de la reacción en el apoyo B. Esta de acá son simplemente las componentes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular RA y la fuerza resultante de RBX y RBY. Entonces el problema no termina aquí. Tenemos que calcular RB, que va a ser igual a la raíz cuadrada de RBX al cuadrado más RBY al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 286.0794 libras. Y también tenemos que calcular RA, que va a ser igual a la raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAY al cuadrado. Entonces esas las podemos calcular de acá directamente. RAY va a ser igual a 0.8660 por el valor que ya calculamos de RA, que está acá, 105.1126 libras. Entonces RAY vale 91.0279. 0.8660 por 105.1126, 91.0275 libras. Y RAX sería 105.1126 entre 2, o sea 52.5563. libras. ¿Cómo las calculamos? Pues solamente multiplicando RA por 0.8660 y RA por 0.5. Entonces con esto sí ya podemos calcular RX al cuadrado más RY al cuadrado, y eso nos daría que RA vale, no, pues ya de hecho ya lo tenemos, RA ya no tenemos que calcular, simplemente era hasta ahí. Esa es la comprobación de que nos va a dar 105.1126. ¿Ok? Entonces este de aquí sí es el resultado junto con este de acá. Estos dos de aquí no son resultados, solamente son una parte que nos ayuda a calcular el resultado final. Entonces, con esto terminamos este problema.